pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía. Pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Bendiciones, queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero. Esta semana necesitamos pasar revista de una manera firme, digámoslo yo, con mucha responsabilidad, a temas que hemos visto anteriormente y a nuevos escenarios que se presentan en nuestro contexto regional. Las graves amenazas que significa una temporada ciclónica y la amenaza sísmica en nuestro país y que ha sido abordada en múltiples ocasiones en nuestras entregas de la Utopía y por múltiples expertos nacionales, reiteran en múltiples ocasiones la necesidad de actuar de manera proactiva, preparándonos, fortaleciendo capacidades locales para evitar la ocurrencia de eventos. De igual manera, la latente amenaza de riesgo sísmico en nuestro territorio. Estando en plena época, temporada de huracanes y en el periodo más crítico en el histórico de temporadas de huracanes de nuestro país, se hace más que necesario que reiteremos la necesidad, las orientaciones de los expertos que hemos visto en estas entregas, en nuestras opiniones, para fortalecer las capacidades a nivel de la comunidad, los trabajos de preparación, los trabajos de prevención, porque la diferencia en que ocurra un evento o ocurra una tragedia va a depender de esa preparación. Vamos a ver en la entrega de hoy a reiterar algunas recomendaciones de nuestro invitado estrella en meteorología, el ingeniero Francisco Holguín, y del ingeniero Reyes Madera, director del ONESPI en los temas de riesgo sísmico, de preparación y prevención de riesgo sísmico. No tan solo en la preparación de la estructura, sino sobre todo orientándonos en el fortalecimiento de las capacidades locales, para que a pesar de la vulnerabilidad existente en nuestro territorio, podamos hacer lo propio para que aunque ocurran eventos, no paguemos el precio de graves tragedias. Veamos en los segmentos siguientes los mensajes que queremos reiterar.
Saludos amigos, de nuevo con ustedes en la Utopía Riesgo Cero de esta semana. Como anunciado en nuestra introducción, aprovechamos para dar la bienvenida a nuestro caro amigo ingeniero Francisco Holguín, subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología y un destacado comunicador también en temas hidrometeorológicos en el país, que nos acompaña. Bienvenido, Francisco, un placer tenerte en la Utopía. Arquitecto, muchas gracias por la oportunidad de compartir con usted aquí y con todo este público. Yo también soy un fiel seguidor de Utopía Riesgo Cero. Un placer tenerte. La experiencia con Francisco, siendo miembro, compartiendo un espacio común en la Comisión Nacional de Emergencia por muchos años, nos hacía reflexionar muchas veces de cómo ha evolucionado, digamos, la ciencia de la meteorología. Este es un pronóstico en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, que tenía limitaciones, por lo menos a nivel de nuestro país, que dependían mucho de algunas informaciones que llegaban ya procesadas fuera, a la capacidad que tenemos ahora de recibir información, data, al mismo tiempo que otros países más avanzados y de poder procesar esa información. Quisiéramos que pudiéramos compartir con la población, Francisco, cómo ha evolucionado, a qué nivel estamos con el tema de las predicciones meteorológicas en el país y para qué nos sirven esas predicciones. ¿Son predicciones solamente destinadas a los eventos o a las instancias científicas del país, a las autoridades máximas del país? ¿O es una información que también es útil y debe ser útil para la población, el ciudadano común, que muchas veces vive a orilla de un río o que vive en una zona que se puede inundar porque no se limpia la alcantarilla a tiempo? ¿O para el alcalde de una ciudad que tiene una responsabilidad como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos? Quisiéramos que en este primer segmento veamos ese escenario, que podamos oír, tú eres una autoridad compartiendo información, pero que veamos ahora, digamos, una parte, digamos, pedagógica, esa información que compartes cada día, varias veces al día. ¿Cómo sale? ¿Para qué sirve? ¿Para qué debe servir? ¿Y a quiénes debe servir? Bien, arquitecto, con relación a la primera parte de la pregunta, ¿cómo ha evolucionado el pronóstico? Yo entiendo que la ciencia meteorológica ha evolucionado. En ocasiones, algunos países, tal vez por asuntos económicos, nos quedamos un poquito atrás, que todavía estamos buscando la información en la internet y no tenemos. Pero parte de lo que ha hecho Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial, es que ha podido abrir estos países que generan modelos, que generan herramientas, la ponen a disposición de todos. Producto de lo que estamos viviendo hoy día, de que cada día somos más vulnerables a los eventos hidrometeorológicos, a largas sequías, pero por otro lado tenemos también la vulnerabilidad como país que somos a los sismos. Pero en el caso de la parte que tiene que ver con los asuntos meteorológicos, yo entiendo que nosotros hemos avanzado. Hemos avanzado porque el pronóstico tiene una parte fundamental, arquitecto, y es el conocimiento de quien lo realiza. Y en esa parte, aquí en República Dominicana, la Oficina Nacional de Meteorología, que es la entidad oficial, ha ido preparando muy bien a sus técnicos. Ahora, ¿es ese pronóstico, para contestar la otra parte de la pregunta, es ese pronóstico exclusivo para mandarlo a una institución y que el que está allí en un lugar que realmente necesita la información inmediata, hay que darle un protocolo para esperar una hora específica para podérselo decir en una rueda de prensa? No, no estoy de acuerdo. El pronóstico debe de salir directamente a esas instancias para que el que está en la parte vulnerable lo reciba y lo interprete. Porque también a nuestros pronósticos todavía estamos muy técnicos. Le puedo decir eso, que todavía tenemos mucho tecnicismo, que la persona que está allí en la zona vulnerable no la interpreta.
Pero, gracias a Dios, nosotros hoy tenemos una ley como país, la ley 147-2, instancias tenemos que tratan de que la información llegue a esa persona. Los alcaldes debiesen ser personas que antes de tomar la alcaldía se le dé un curso de gestión de riesgo y se le enseñe la ley y su responsabilidad. Porque las alcaldías no tienen que esperar, digo yo, que ni Defensa Civil ni el COE le tenga que decir lo que hay que hacer, sino que ellos ya por su responsabilidad como gobierno local deben inmediatamente, desde que se anuncie el fenómeno, actuar. Entonces, yo entiendo que esa parte, un asunto protocolar, la información meteorológica pasa de una instancia a otra y llega allí ya no como información, llega como una forma reactiva hacia el ciudadano que está vulnerable, porque lo que van es a sacarlo porque se dijo allá, pero él no sabe nada, ¿por qué lo van a sacar? Entonces, esa parte todavía hay que trabajarla, hacer un pronóstico mucho más específico que fluya más rápido, vías tecnológicas para que la gente la reciba. Yo entiendo que en esa parte, poco a poco, vamos avanzando hacia un futuro mejor. Pero el pronóstico del tiempo, hacerlo menos técnico y, en la medida de lo posible, tratar de que la información, de que el protocolo no sea tan largo para que llegue a esa parte, a la zona vulnerable. Entiendo que dentro de la pregunta que me hizo, que fue bastante extensa, yo creo que hemos avanzado, hay mucho por hacer, pero que todavía también hay una parte, arquitecto, porque no puedo, yo sé que la gente cuando en un pronóstico, tú no puedes decir todo lo que hay porque lo hace tan extenso y la gente lo lee, porque la gente no te lee 140 caracteres en un Twitter, imagínate una hoja donde tú quieras detallarle todo. Entonces yo creo que sí, arquitecto, que nosotros hemos avanzado, la tecnología ha avanzado bastante y cada día esa parte, el recurso humano que elabora el pronóstico también se ha preparado. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, pronósticos. Yo creo que hay pronósticos de buena calidad, que no es un diagnóstico, porque el diagnóstico es algo que va a ocurrir. El pronóstico es algo que hay probabilidades de que ocurra. Tú tienes una serie de indicadores, una serie de modelos que te abren un abanico de posibilidades. En el marco de la meteorología, que hayan ese abanico de posibilidades, que generalmente lo presentan con un cono de posibilidades. Eso es cuando hay un fenómeno, un huracán. Sí, Se da un cono de incertidumbre, se le llama. Y cuando no es el huracán, que te da ese cono de incertidumbre, te lo dan, hay elementos atmosféricos que te plantean posibilidades. Los modelos. Los modelos que Los te modelos. Ahora, esos modelos, si te avisan, veamos el escenario de esta semana, probabilidades de lluvia, de niveles de lluvia, pueden ocurrir o pueden no ocurrir. Hay variables que pueden incidir. ¿Dónde está la inquietud desde la utopía? Que nosotros sabemos que en un periodo del año, normalmente era desde mayo hasta noviembre, pero ya no es de mayo, puede ser abril, puede ser en cualquier momento del año, pero hay información que te presentan modelos de lluvia que se necesita en algunos lugares para acumular el agua que usamos en nuestras presas para irrigar el campo, para alimentar los acueductos, para alimentar el ganado, para usar en nuestras viviendas, pero también un agua que en demasía, cuando no tenemos ese río regulado, genera inundaciones en algunos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad local, que tú mismo mencionabas, que tiene la responsabilidad de ser un ente activo. Sí, no reactivo. Activo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, porque el presidente del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta de cada municipio es el alcalde. Y las mismas instancias que están con el presidente de la República en el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta,
que están en la Comisión Nacional de Emergencia, están también esas mismas instancias en el comité municipal, con los representantes correspondientes. Ese comité generalmente está esperando, como muchos otros actores, a que pase el problema para ellos salir a ayudar, para ellos salir a recorrer, no sabiendo que las causas que generan o que pueden generar el desastre están ahí. O sea, o estamos viviendo en una zona muy vulnerable. Vivir por debajo de la cota número 5 a orilla del río Osama es vulnerable porque ya se está establecido que todo lo que está por debajo de la cota 5 se puede inundar, si hay cualquier perturbación atmosférica. Hay barrios que tú sabes que desde que truena se inunda. Solamente con la tronada ya está inundándose. Sí, porque ya lo que vivimos es, ya la tierra no tiene forma de absorción, y además de eso, mucha basura que tapa los invernales, etcétera. O sea que hay elementos que nos pueden mantener a todos activos permanentemente. Yo pasé una revisión, tan pronto conversamos de hacer la entrega, entrega. Y escúchame, arquitecto, esos elementos que le indican a usted, porque usted ha dicho algo muy... Y esto es importante cuando lo vean los tomadores de decisiones, algo que usted acaba de decir. Tenemos que esperar que pase el problema para salir después, o sea, de forma reactiva. Entonces ahí hay una partecita que yo quiero agregarle, arquitecto, y es la preparación. O sea, nosotros como país que tenemos ¿cuántos años tenemos nosotros lidiando ciclones? Tenemos una ley que tiene 20 años que nos da mandatos. Pasó lo que fue el marco, el protocolo de Kioto. Vino Sendai con cosas específicas y nosotros seguimos todavía siendo reactivos. Arquitecto. Para conversar de eso y ver cómo avanzamos y tratar de ver qué está pasando, vamos a ir a una breve pausa y quisiera que esto nos presentara unos mapas de gestión de riesgo elaborados hace casi 15 años y que se distribuyeron a la Comisión Nacional de Emergencia. Más de 3.000 mapas de reducción de vulnerabilidad en todo el país. No se vayan, queridos amigos, para que analicemos por qué no damos ese salto. ¿Por qué no avanzamos? De lo reactivo a lo proactivo. No se vayan, amigos, que en breve seguimos con ustedes, conversando con el ingeniero Francisco Holguín. Vamos a ser más. Francisco, nosotros hace unos años quisiera que nos presentaran unos mapas, los mapas de gestión de riesgo de múltiples comunidades. Había un problema grave de inundaciones después del huracán, la tormenta Jean. Jean afectó por el este del país. Por el este del país, pero que causó grandes estragos porque fue sobre la misma ruta de George. Sí.
pero ya habían comunidades preparadas con GIN. Partiendo de la experiencia de George, hubo un entrenamiento de comunidades en toda esa cuenca y ya no se perdieron escuelas, no hubieron tantas víctimas fatales, aunque hubieron afectaciones. Las afectaciones fundamentalmente estaban dadas por la reactividad de la gente y de las autoridades, de la competencia de autoridades. Entonces impulsamos un programa, recuerdo en ese momento como director de la Cruz Roja Dominicana y miembro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ya estaba en implementación la nueva ley de gestión de riesgos en el país, de preparar las comunidades más vulnerables del país. Las inundaciones en Jaquimelle, las inundaciones en Canoa, las inundaciones en el Bajo Yuna, eran tradicionales. Había que Lo siguen siendo hoy. Pero veamos cómo se paró en un momento determinado, se redujo, porque había capacidad en esos lugares. Yo quisiera que nos presentaran los mapas para que vayamos viendo cómo la preparación en la comunidad, en la misma comunidad que estamos hablando, cómo esa comunidad con capacidades, con camillas, con sistemas para hacer rutas de evacuación, con albergues instalados, con sistemas para dar agua potable a la gente, se logró generar unas capacidades locales que minimizaron riesgos. Y recuerdo que no es un tema, lo coordinó la Cruz Roja Dominicana, pero no era un tema de la Cruz Roja Dominicana, era un tema de la comunidad. Sí. Eran técnicos que iban a trabajar, si era de la defensa civil, si era bombero, si era policía, si era militar, si era maestro, si era plomero. Todo el mundo en la comunidad contribuía, pero la experiencia de las personas de la comunidad era importante. Nos pasaban la información que había. El abuelo decía, óyeme, cuando el agua pasa por esa peña, eso en media hora estamos inundados, ya sabemos nosotros. Tenían la experiencia vivida. Digamos que esos son los indicadores. Entonces, ese proceso en un momento se retrasó o se perdió. No sé qué llevó, pero era una participación directamente con la comunidad, haciendo el levantamiento, discutiendo el tema, oyendo a veces la persona que no veía, pero tenía memoria, recordaba cosas, y eso se vaciaba en una información importante para construir miles de mapas de riesgos con rutas de evacuación en las zonas más vulnerables del país. Recuerdo un momento que te tocó a ti también vivirlo, donde ustedes dieron unos pronósticos con respecto a la presa de Taveras. Una presa que es una presa pequeña, pero que se alimenta con una mega presa, que es la presa de Bao, que es de vertido libre, que cuando llega a un punto, hay que necesariamente abrir las compuertas gradualmente, y no se hizo. Se dio una información, el pronóstico se dio, todavía. Pero las autoridades no actuaron. No actuaron a tiempo. En función de ese pronóstico. Y resulta que cuando ya la cosa era inaguantable al medio de la noche, es que se abren entonces las 6 compuertas. De forma abrupta. Y eso provocó inundaciones que en la zona de Bellavista, en Santiago, el agua subió a apartamentos al 4º nivel. Y es una inundación que hubo que evacuar de emergencia el recinto carcelario de Rafey. Sí. Y que yo vi vehículos colocados en el balcón de apartamentos a un 3er y 4º nivel. Entonces, esa experiencia que hemos vivido. Recuerdo que el director del INDRI de la época me llamó directamente a meteorología. Yo era el pronosticador. Me dijo, ¿hasta cuándo que van a seguir estas lluvias? Pero que la situación es que se prevé, óyeme, que tú tienes que saber, o sea, cuando está cayendo lluvia en la montaña, la presa de Bao ya está vertiendo libre, y eso Bao te llena a Tavera en horas, porque no hay forma, todo el agua de Bao termina en Tavera. Lo que pasa es, Gustavo, que si los protocolos
se siguen, no hay razón, como yo digo, que un fenómeno hidrometeorológico muera una persona. Ejemplo, en este caso de las presas, y ese precisamente eso que usted trae, que fue producto de unos sistemas frontales, si no me falla la memoria. Y no se hizo lo que había que hacer. No quiero entrar en detalles de la situación que vive aquí el INDRI, que le cae todo encima con las presas, pero sabemos que no es el INDRI. O sea, hay una situación ahí que ellos deben resolver, porque va a pasar una desgracia más. Aquella vez, hoy se actúa, los técnicos siguen ahí y son muy buenos técnicos, pero si nosotros no usamos el protocolo que hay que usar al momento, por ejemplo, cuando va a llegar la temporada ciclónica, el protocolo te dice que al mes de julio, si tú tienes un nivel de cota por encima de X número, tú tienes que bajar. Pues si te llega un ciclón, si te llega una tormenta y no tienes que hacer eso que hiciste. O sea, ahí está la parte del pronóstico y la planificación. Pero hay un comité de presa. ¿Sí? Hay un comité de presa donde intervienen varias instituciones. Sí. O sea, EGI dice que el agua es de EGI y la quiere para electricidad. Ahí está el O sea, problema. el INDRI, No quiero, yo no quiero entrar en esos detalles, pero por ahí queda el asunto. No, pero tú tienes que el INDRI dice que es de él porque la necesita para los canales de riego. Pero la CAS o INAPA dice que es de ella porque la necesita el agua para mantener los niveles de los acueductos. Sí. Entonces, ese comité de presa, partiendo de la prioridad de que lo más importante es garantizar el agua para el consumo humano, de esa primera prioridad, pero no la única, es una prioridad, porque si yo irrespeto esas prioridades y la quiero conservar para todo el mundo, va a pasar lo que pasó en Santiago siempre, que de repente el agua entonces no es de nadie porque se desborda generando inundaciones y a veces pueden haber situaciones peores en una presa, que lamentablemente pudieran ocurrir, pero que debemos, por suerte no ha ocurrido todavía en el país. Hay otros países donde ha ocurrido situaciones peores. Sí. Entonces, esos protocolos, yo entiendo que tu llamado es que, ok, el comité de presa no es un tema de decisión del director del INDRI, ni del director, ni de la medidora de GI, o el director de la CASO, no. Es un tema de que los técnicos que están ahí tienen que seguir un protocolo de acuerdo a lo establecido. De acuerdo a lo establecido. No esperar que me llamen. Para evitar una desgracia. Una desgracia, eso. Y hay que actuar de esa manera. Y que el Estado tiene que seguir construyendo más presas, porque en la medida que hay mayor cantidad de presas, conservamos más cantidad de agua, menos agua se va al mar, entonces hay menos urgencia de conservar cada galón de agua, porque tenemos el agua que necesitamos en diferentes recipientes. Sí, así es. Ahora, ¿cómo nosotros ahora, con ese ejercicio de revisar experiencias, lecciones aprendidas, podemos incidir para que a esa ecuación donde hay autoridades nacionales, hay técnicos nacionales y locales, la comunidad pueda entender que tiene un rol importante? Que hay informaciones que si la comunidad sabe que vive en una zona vulnerable, que puede ser afectada por el nivel de agua en un momento determinado o por la escasez de agua en otro, que esa comunidad hay tareas que tiene que hacer y que la información le va a llegar, porque la información si te dice que hay una alta pluviometría y ha estado lloviendo el mes entero y están los suelos saturados, tú sabes que la absorción va a ser menor y que el agua va a correr hacia las presas o río abajo generando afectaciones. Y yo como ciudadano que estoy ahí sé la tarea que me toca. ¿Quién debe ayudar? La Comisión Nacional de Emergencia. Escúcheme que le interrumpo, pero esa tarea que le toca a usted como ciudadano necesita previo, ejemplo, ese trabajo que estuvimos observando de cuando usted era director de Cruz Roja, vimos las personas en las comunidades enseñándole
trabajando con la comunidad, eso se ha ido perdiendo. O sea, ¿quién está haciendo eso hoy? ¿Defensa Civil? No sé quién dirige la Cruz Roja hoy, si esos trabajos se siguen haciendo. No lo veo. Yo vivo viajando hacia el sur. O sea, estoy inmerso en estas cosas. Y esos actores, como era usted, no sé si es que lo hemos ido perdiendo, porque las vulnerabilidades están ahí. Entonces, si tú no empoderas a la comunidad, si tú no haces el trabajo de planificar la comunidad, que por eso le decía ahorita, los alcaldes, no puede llegar un político allí, llegué, gané, y yo traigo mi librito. Yo le digo a algunos amigos que hoy día el político que no hable de gestión de riesgo y de gestionar, sobre todo los municipios, en función de la gestión de riesgo, lamentablemente va a pasar lo que está pasando hoy día, con alcaldes que llegan como el paracaídas. Usted sabe, yo que he aprendido tanto de usted sabe por qué se le dice a la gente que llega de paracaídas. Porque llega y no sabe qué es lo que va a hacer, hacia dónde se va a dirigir. Entonces, hasta que la comunidad no la empoderemos, no trabajemos con ella, la eduquemos, porque usted sabe que el asunto de la vulnerabilidad, el riesgo es social. ¿Dónde está el riesgo? Donde hay gente. Porque en una montaña, de forma natural, tiembla la tierra, está lloviendo, hay un deslizamiento, no pasa nada. Porque, ahora, si tú tienes personas allí, ya hay riesgo. Entonces, el riesgo es social. Para hablar de ese empoderamiento donde la vulnerabilidad existe, para reducir ese riesgo que afecta a la gente, vamos a una breve pausa y entramos precisamente en ese tema, Francisco. ¿Cómo podemos contribuir nosotros desde este medio de comunicación con la reducción del riesgo de manera efectiva en las comunidades, empoderando a las comunidades, que implica empoderar a la gente, empoderar a los tomadores de decisiones y poner las herramientas en manos de las autoridades para que podamos avanzar de manera correcta? Muy bien. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguimos con este interesante conversatorio con el ingeniero Francisco Holguín acerca de reducir riesgos utilizando las herramientas científicas que tenemos a mano. Así es. Queridos amigos de la Utopía, oyéndote, Leonardo, ver la buena información de que hay, digamos, un empoderamiento del Estado dominicano, que mediante un decreto el presidente ordena que hay que comenzar una tarea de reforzamiento estructural. Ya hemos analizado desde hace, en entregas anteriores de la Utopía, hace 5, 6 años, 7 años, la impostergable tarea de intervenir, de ponerle la mano a 1000 escuelas en el país. 1000 escuelas donde se conglomeran
más de 2 millones de personas en el momento del terremoto. O sea, si el terremoto es a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, tenemos más de 2 millones de personas en esas 1000 escuelas y hay que ponerle la mano hoy, no después de. Si le ponemos la mano hoy, minimizamos riesgo y supongo que la decisión de intervenir 250 te va a permitir evaluar las 250 priorizadas, la que más urgencia hay para minimizar riesgo. Una vez intervenimos esas 250 en una primera etapa, quedarán pendientes 250 más para una segunda etapa y luego 200 para una tercera etapa. Y será eso limitado siempre y cuando pongamos en marcha la imprescindible responsabilidad de respetar el reglamento sísmico aprobado para que las nuevas construcciones que se están haciendo en el país se sujeten a lo establecido en la norma para que no sigamos construyendo vulnerabilidad. Correcto. Y escuela es un sector, igual pasa con hospitales, igual pasa con edificios públicos, con estadios masivos. O sea, son lugares que aglutinan más de 1000 o 2000 personas al mismo tiempo. ¿Cuál es la situación, el escenario que tú ves ahora como director de esa importante oficina de estudio de incidencia de vulnerabilidad sísmica? Que tengo la preocupación, y te lo digo, ya lo hemos analizado, que no hemos visto una reunión del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta del país, encabezada por el presidente de la República y con todos los miembros que son su gabinete y que son el liderazgo empresarial. Está el CONEP ahí presente, sugerimos que esté el Consejo Nacional, la Federación Dominicana de Comerciantes, que es un aporte importante para la presencia territorial, la academia, el CODIA, los ayuntamientos, todos representados ahí, para que ahí una autoridad competente pueda poner sobre la mesa la visión que nosotros sabemos, porque la hemos discutido ampliamente, de cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenemos en el país y cuál es el potencial que tenemos. Aunque seamos vulnerables, hay un potencial, hay recursos humanos, recursos materiales que nos permiten abordar la tarea. Me gustaría que tú nos dieras un poco de orientación y que a lo mejor podamos, por vía de la utopía, hacer llegar a las instancias correspondientes del Estado dominicano. O sea, los tomadores de decisión del país, no tan solo el presidente, que obviamente tiene un nivel de sensibilidad y conoce, sino cada ministro, cada empresario dominicano, cada sector entienda la importancia de abordar ese tema proactivamente, que no es un tema de salir corriendo después del terremoto, sino ver el tema proactivamente para reducir los riesgos. Nos gustaría que tú compartas con toda la población tu punto de vista y que desde la utopía podamos contribuir a avanzar en la dirección correcta. Fíjate, debemos de centrarnos en un ejercicio macro. Hasta ahora, la oficina que yo estoy dirigiendo se dedicaba a edificaciones y fundamentalmente a evaluar escuelas. Pero esa es una oficina que tiene la responsabilidad de la preservación del patrimonio nacional. Entiéndase todo. Número uno, eso que tú mencionabas, necesitamos evaluar las edificaciones vulnerables del Estado en principio. Eso, número uno. Pero también necesitamos evaluar los puentes. Eso es el Estado. También. Las presas son el Estado, las carreteras, los acueductos. Estos puentes elevados, estos puentes peatonales, y de ahí pasar al estudio de lo que es el sector privado. Y te lo digo desde este punto de vista. Nosotros estamos haciendo un ejercicio ahora en la oficina que es levantar con drones manzana por manzana de cada uno de los barrios de la capital. Es un ejercicio. Eso nos permite a nosotros, y ya te vas a dar cuenta hacia dónde que vamos, nos va a permitir a nosotros detectar en cada manzana el nivel de vulnerabilidad que puede existir en cualquiera de las calles. Si mira, este edificio, según
la evaluación visual de la Agencia Federal para Emergencia de Estados Unidos dice que tiene cierta debilidad que puede tener cierta debilidad ante un terremoto. Entonces, ¿qué tú haces con ese edificio? Suponte que no se caiga el edificio, pero que sufra daño. Si sufre daño, ahí esa calle tú no vas a poder pasar por ahí. Porque va a estar la ambulancia, los bomberos, ahí va a estar todo el mundo, más los mirones y todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de ese ejercicio? Definir posibilidades de rutas alternas. ¿Qué pasa si se me cae un peatonal de la 27? ¿O qué pasa si se me cae un paso desnivel de la 27? Sabiendo nosotros que la 27 es la vía más importante del país que te une el este con el oeste de la isla, de República Dominicana. Entonces, te digo esto porque ahora mismo tú llamas al 911 y puede que te llegue 5, 10, 15 minutos como muy tarde. Pero a la hora de que se arme un terremoto y que se nos caiga un elevado o se nos caiga un peatonal o se nos caiga un edificio en una calle, ¿cómo tú sabes por dónde va a llegar a darle ayuda? Pero ese plan de contingencia, fíjate, va más allá, Leonardo. Es que si hay un terremoto de la magnitud que hablamos, todos los postes de luz del servicio eléctrico van a caerse. No se puede contar, y ese es otro elemento, vamos en el segmento siguiente, no se puede contar con el 911 en el momento del terremoto, porque es que todas las vías van a estar colapsadas con la caída de postes eléctricos, con la caída de árboles, con los escombros, y eso implica, y vamos a ver el siguiente, la preparación de la gente. Ya hicimos un segmento en la conmemoración de la respuesta dominicana al terremoto Haití, de la importancia de tener preparación de brigadas de respuesta en cada edificio o en cada empresa, porque no habrá capacidad. Digamos que esa parte importante que tiene que darse es cómo logramos nosotros que ONESBI, con los recursos limitados que cuenta, pero con la autoridad moral, puede sumar todos los recursos disponibles para hacer efectiva esa evaluación, claro, para reducir. O sea, claro, aquí por esta vía invitamos al CODIA que asuma, hay 20,000 profesionales en el CODIA que pueden apoyarse con una formación continua mínima a las tareas que ustedes tienen que hacer. Obras públicas y el Ministerio de Edificación y todas las empresas que tienen un equipo de ingeniería, los ayuntamientos, tienen que estar al servicio de ONESBI para hacer esa evaluación preliminar y luego, junto con el mandato de ustedes, determinar a dónde debemos intervenir hoy para que tengamos el menor cantidad de daño mañana. Correcto. Entonces, ¿cómo logramos eso? La única autoridad que nosotros vemos con la capacidad de poner eso a las manos de ustedes es el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que encabeza el presidente de la República y que tiene el mandato de dirigir el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y vemos un fallo que en ese formato no se invita a la ONESBI a participar. Pero vemos peor otro fallo, que el vocero de esa organización es el secretario de ese sistema, es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y la comisión no se invita. Hay un vocero que es una persona que está mandado a ser el que sale con el operativo de Semana Santa o el que va con el operativo del día del 21 de enero, y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del país no es eso. Esa es una oficina subalterna de la Comisión Nacional de Emergencia que debe estar destinada a preparar capacidades. Quisiéramos ver cómo podemos desde la utopía ayudar a que se entienda que el Sistema Nacional, para que sea efectivo, tiene que ser proactivo y que ustedes son la mejor herramienta que para el tema de gestión de riesgos sísmicos tiene el país. Queremos que en el segmento que viene, tú nos ayudes a entender por dónde tenemos que caminar en el país, porque todo el país, en el Consejo Nacional de Prevención, tú tienes al presidente de la República, tú tienes todos los ministros, tú tienes todo el sector empresarial del país y tienes además representantes de 2 millones de familias con hogares en el país.
porque tiene las juntas de vecinos, están representadas ahí. Señores, en breve vamos a oír una recomendación necesaria para saber qué tenemos que hacer hoy para garantizar la menor cantidad de afectación en el país cuando venga el terremoto. El ingeniero Reyes Madera conversará conversando con nosotros sobre el tema. Queridos amigos, a veces reiterar es bueno. A veces es necesario que muchas veces caiga la gota de agua en la piedra para que se sienta, para que se vea el hoyo. Esperamos que la piedra no sea tan fuerte, que la voluntad de los actores locales, los gobiernos locales, esos comités municipales de prevención, mitigación y respuesta, donde se aglutinan todos los actores que trabajan en el territorio, nos permita sumar esas recomendaciones de expertos que a través de esta vía hemos martillado con frecuencia, puedan implementarse en todos nuestros centros escolares, en todas nuestras edificaciones públicas donde hay gran concentración de personas, en todas las universidades, en todos los centros de salud que son los llamados a brindar atención cuando hay personas afectadas, pero sobre todo en todos y cada uno de los sectores vulnerables de nuestras comunidades. Más de 10.000 sectores o barrios de nuestro país se manifiestan en un grado de extrema vulnerabilidad. Extrema vulnerabilidad a las inundaciones, extrema vulnerabilidad hacia los efectos de los vientos huracanados por la débil estructura de techos o por las dificultades que tienen las estructuras de sus techos, débiles vulnerablemente a los deslizamientos de tierra que pueden, si no hacemos lo correcto, si no seguimos las recomendaciones de nuestros expertos, convertirse en tragedias que debemos evitar y que podemos evitar. Esa fortaleza que necesitamos, esa fortaleza necesaria y que podemos tener, radica en nuestra población, en nuestras comunidades educativas, en todos los estudiantes de nuestros centros de formación. Radica en el liderazgo de nuestros gobiernos locales. Radica en las posibilidades de las juntas de vecinos y de las organizaciones comunitarias. Si las apuntalamos, queridos amigos, en la capacidad
que tenemos todos, que tiene nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, para transmitir los conocimientos, transmitir las herramientas necesarias para que todos esos colectivos se puedan integrar de manera activa y permanente, proactivamente, a la tarea de fortalecer las capacidades locales, fortalecer todas esas herramientas que nos van a permitir reducir la vulnerabilidad al incrementar nuestras capacidades y prepararnos para responder adecuadamente a los eventos que inexorablemente pueden llegar a afectarnos en cualquier momento. Ya dejaremos para la próxima entrega, queridos amigos, un conversatorio sobre las debilidades del sistema político democrático en América Latina y las tareas que tenemos pendientes en nuestro país para fortalecer nuestro sistema y evitar que tragedias que hoy se suceden en otros países puedan llegar a tocarnos a nosotros y afectarnos como un elemento clave para prevenir que la utopía riesgo cero se convierta en una tragedia y que sigamos adelante todos construyendo este desarrollo sostenible al que tenemos derecho. Hasta la próxima, queridos amigos, cuando nos encontraremos en estos mismos canales y a la misma hora en una entrega más de la utopía riesgo cero.